Gente de Cine Garage, nos toca hablar de Insidious Chapter 2 o como se llama en México, La Noche del Demonio 2. Una película de James Wan, un director que últimamente está, bueno, siempre ha estado muy metido en el cine de terror, pero este año entregó dos películas. La anterior es El Conjuro, una película muy aplaudida, con razón, tiene sus logros, tiene sus alcances. Yo insistiré siempre que el final es uno de los peores finales que ha tenido el cine de terror en la historia, pero la construcción de la película pues, no es nada despreciable, tiene su onda, se acercó al Exorcista, se acercó a muchas películas de terror de los 70 y consigue momentos muy interesantes. Ahora, con la segunda parte de Insidious o La Noche del Demonio, repite a los personajes de la primera película y trata de darles un giro interesante, trata de traer el caso que ya teníamos en realidad concluido de la primera película a una segunda parte y construye, yo creo, una mejor segunda parte que la primera, lo cual no era muy complicado. La primera era un desastre entre cine psicodélico, de terror y un drama familiar y terror tradicional. No era tan complicado darse cuenta de dónde la habían regado, reconstruir a los personajes y contar la misma historia, pero en una película mucho mejor planteada y mucho mejor desarrollada, que es lo que ocurre ahora. Es un caso muy particular, un poco tramposo, ¿no? Porque si la vemos así, podríamos incluso decir que la primera parte es meramente un ensayo y esta segunda ya es una versión mucho más redondeada, mucho más entendida de lo que el propio James Wan quería contar, porque él también está metido en la historia, ¿no? No les voy a revelar mucho porque supuestamente hay varios giros en la película. El demonio tiene una razón para estar donde está, se incorpora la figura de un hospital abandonado, redondeando, digamos, la visión de terror que tiene James Wan con las otras películas que no había podido tocar en El Conjuro. Todas aquellas que tienen que ver con hospitales psiquiátricos abandonados, todas aquellas que tienen que ver con apariciones fantasmales y los poltergeist. Entonces está, digamos, llenando los huecos que le interesa contar en el cine de terror con personajes que ya conocíamos. Un movimiento tampoco muy arriesgado. Lo interesante es que consigue también muy buenos momentos, consigue una, insisto, mejor segunda parte que la primera. Ahora sí, mezclando este desdoblamiento que tenían los personajes en la primera, como jugando en dos dimensiones, lo cual le da un toque entre, pues para la gente que cree en eso, un toque muy fundamentado en lo paranormal, pero para la gente que no creemos en eso, es un toque bastante psicodélico, muy divertido, ¿no? Tratar de ver en cuál de las dos dimensiones están jugando los personajes, tratar de ver varios personajes con el mismo rostro al mismo tiempo, justo por este juego de dimensiones. Entrega una película más amena, más dinámica, no sé si más terrorífica, porque, insisto, este juego con el cine, yo le llamo de terror psicodélico, le resta un poco de tensión a las cosas y le inyecta un poco más de emoción a la película, que es lo que, insisto, intentó hacer en la primera parte. Aquí se acerca más a películas como Los Otros, por ejemplo, que ya habíamos visto, y una que siempre mencionaré y que siempre me parece un modelo a seguir, que se llama Posesión Satánica o The Innocents. Está jugando mucho más de ese lado, sin meterse, por supuesto, ¿no?, con el gran clásico, ni con Los Otros, que es un logro en su digamos, en su espectro, y que obviamente en cuanto alguien quiere tocarla se notan las ganas de entrar a lo que Los Otros ya había probado. No es una película que vaya a revolucionar el cine de terror, no es una película que nos vaya a tener en realidad muertos de miedo después de haberla visto. Eso ocurre con El Conjuro, para la gente que se clava mucho en este tipo de cosas. En esta lo que ocurre es que la emoción está mucho más metida en la historia. Tenemos una película bastante más dinámica que repite algunas fórmulas. Eso sí, James Wan, insisto, está jugando mucho a la segura, se trae muchas cosas que hizo en El Conjuro para meterla a esta película. El principio es prácticamente aquella famosa secuencia de los aplausos que teníamos en la otra película, pero digamos que está reinventando sus propios juguetes. ¿Cuál es el problema? Que lo haga demasiado perdón, y que se nos atore en este cine de terror. Yo creo que ya debería cambiar, yo espero que lo haga. Ahí se las dejo, Insidious Chapter 2 o La Noche del Demonio 2. Saludos.